Los impactos del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos en la economía campesina y en general en el sector rural están empezando a ser evaluados en términos de su desarrollo con algunos estudios que se han venido preparando en los últimos 2 o 3 meses, en particular promovidos por la organización inglesa Oxfam, con un trabajo del profesor Fernando Barberi. Estos estudios tienen unos antecedentes pues, en la cantidad de literatura que se produjo en Colombia desde la década pasada sobre lo que significaba primero la eventualidad de la firma del ALCA y después el cambio a los tratados de libre comercio bilaterales que empezó a firmar Estados Unidos precisamente a comienzos de este siglo con Chile, Perú, los países centroamericanos y algunos países asiáticos. En el año 2007, entre Oxfam y Planeta Paz, hicimos un trabajo tanto cuantitativo como cualitativo que evaluó los impactos del tratado en el sector agropecuario bajo unos escenarios de 3 niveles de precios, altos, medios y bajos, y unas series estadísticas de 10 años que nos permitían como tener mayor certeza sobre cuáles podrían ser los impactos eventuales teniendo presentes esos escenarios de precios. Y se miró lo que significaría el tratado en términos de los impactos en el valor total de la producción, en la producción física, los impactos en los ingresos directos de los productores y sus ganancias, y los impactos fiscales derivados de los aumentos de las importaciones, los procesos de desgravación, así como de los aumentos de las exportaciones. Este estudio pues ustedes lo encuentran disponible en la página de Planeta Paz. Fue coordinado por Luis Jorge Garay conjunto con Fernando Barberi y Iván Cardona. Pero lo interesante es lo que arrojó el estudio en su momento, que ha venido corroborándose por otras posiciones que han afirmado otros investigadores y que se concentraron básicamente en 3 elementos. Primero, que el tratado en el capítulo agropecuario, que fue el que evaluamos, era asimétrico en contra de Colombia, dadas digamos, las características que se establecían en términos de las transacciones a desarrollar o los volúmenes de comercio entre los dos países y que arrojaban un saldo positivo para los Estados Unidos, que era inequitativo también para Colombia, dadas las tensiones que se generaban entre los excedentes producidos por las transacciones comerciales entre los dos países, y que era de escasa conveniencia nacional, dado que no hay una garantía plena de que los volúmenes de producción y los productos colombianos van a tener un acceso generalizado al mercado de los Estados Unidos. Estos 3 criterios, que son básicos en un tratado internacional desde el punto de vista de la Constitución colombiana, pues fueron la guía para hacer este estudio que fue puesto en discusión en su momento con el gobierno de Uribe y que generó unos debates muy duros y críticos con su ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. Pero lo que valdría la pena mirar hoy en día es si los resultados del tratado, al menos en el capítulo agropecuario, están ofreciendo los resultados que los ideólogos de los tratados de libre comercio han ofrecido a nuestros países, en particular a Colombia. Por ejemplo, quien fue el negociador del acuerdo comercial había dicho que lo esperado de la puesta en vigencia del Tratado de Libre Comercio es que al menos en el primer año de su operación el volumen de transacciones aumentase para Colombia en un monto significativo, que para el caso de los productos agropecuarios él calculó como en unos 20 millones de dólares, si no recuerdo mal la cifra, o 2.000 millones de dólares, perdón,
que permitirían arrojar unos saldos positivos y mostrar una dinámica que estaría jalonando la economía agropecuaria colombiana por el impulso del tratado. Como les dije al comienzo, con Oxfam decidimos diseñar un sistema de seguimiento de las implicaciones del TLC en el capítulo agropecuario, y Oxfam posteriormente hizo el ejercicio de aplicar este sistema de seguimiento con un análisis de las cifras del comercio exterior colombiano con los Estados Unidos. Y voy a referirme muy rápidamente como a los principales resultados de esas cifras. Se miran algunas variables básicas que son las relacionadas con la balanza comercial, es decir, las diferencias entre exportaciones e importaciones en términos de valor, y los impactos que ha generado al menos en las firmas que se han involucrado en las transacciones comerciales, tanto para importaciones como para exportaciones, en particular asentadas en Colombia. Y es básicamente el escenario que se ha mirado, aunque también se ha hecho un análisis bastante juicioso sobre las cifras en valor, los cambios en precios y los riesgos que se pueden prever para los productos, en particularmente de las economías campesinas. Es claro que un tratado de estos no se puede evaluar, digamos, de una manera consistente, sino tras un periodo real de unos 5 años, pero lo que hemos decidido es hacerle un seguimiento anual con resultados anuales para mirar como cuáles son las tendencias que se van avisorando en su implementación. Entonces, las cifras a las que me voy a referir, para señalar unas muy pocas, tienen que ver con los periodos definidos en el estudio, que son aquellos relacionados a las cifras de comercio exterior correspondientes al periodo entre febrero del año 2012 y marzo del año 2013. El tratado empezó a ser vigente en el año 2012, y las cifras de comercio exterior usualmente tienen un rezago que nos impide dar una información, digamos, a hace un mes. Entonces los rezagos en el montaje de las cifras nos impiden, digamos, tener un examen al momento actual, pero nos permiten mirar como el primer año de las transacciones. Lo que encontramos comparando estos dos periodos, por ejemplo, es que las importaciones de productos agropecuarios que entraron a Colombia provenientes de los Estados Unidos aumentaron de 9.457 millones a 10.823 millones, es decir, tuvieron un incremento de 1.366 millones, en tanto que las exportaciones bajaron de 17.013 millones a 15.309 millones, es decir, tuvieron un deterioro de 1.704 millones. Esto implicó que la balanza cambiaria de Colombia en los rubros de bienes agropecuarios tuvo un deterioro neto de 3.079 millones al pasar de 7.555 millones a 4.485 millones en los dos periodos. Puestos en términos porcentuales, significa que las importaciones provenientes de los Estados Unidos aumentaron del 23% al 25.6%, en tanto que las exportaciones se deterioraron del 38.2% al 34.8%. Entonces, podemos observar que el efecto neto en el primer año es negativo para Colombia, contrario a lo que se esperaba desde el punto de vista de las afirmaciones de quienes promovían los tratados de libre comercio para posicionarlos como escenarios positivos para la dinámica nacional. Estos trabajos de este orden tocan después traducirlos en análisis e investigaciones sobre implicaciones concretas en los territorios, por ejemplo, porque obviamente, como ustedes saben, es un tratado firmado sobre productos, no es un tratado firmado sobre el universo general de los bienes que se producen en el sector agropecuario colombiano. Entonces tenemos una primera implicación, es un deterioro de la balanza comercial, que pues obviamente tiene unas implicaciones fiscales que hasta el momento no estoy en condiciones de explicar. Otro punto importante es en términos de personas jurídicas o naturales que se han visto involucradas en el comercio, tanto en importaciones como exportaciones agroindustriales, pues, puesto que son un reflejo
de la relativa democratización que se puede generar en el mercado a partir de una estructura comercial como esta. Y lo que encontramos es que, por ejemplo, las firmas exportadoras se mantuvieron casi constantes, se redujeron de 875 a 871, en tanto que las firmas importadoras aumentaron de 726 a 829. Entonces, hay una dinámica muy fuerte también tendiente a generar un comercio básicamente de empresas o de empresarios que buscan traer productos de los Estados Unidos. Es mucho más dinámica que la constitución de empresas nacionales que busquen llevar productos de Colombia hacia los Estados Unidos. Este es un fenómeno que puede sufrir modificaciones hacia el mediano plazo. Por ejemplo, en Centroamérica, en algunos de los países ha sucedido que este auge de empresas iniciales ha conducido después a una concentración de firmas que son las que monopolizan el comercio, en particular de importación, y que tienen, entre otras, el impacto de impedir que la transmisión de la reducción de precios que pueda generarse por menores costos de los productos no se traduzca necesariamente en una rebaja de los precios para los consumidores. Estamos pues ante una situación por ahora compleja, al menos con respecto a las promesas de los ideólogos de los tratados de libre comercio, que tendremos que mirar. Ahora, podemos comparar las implicaciones de las importaciones de alimentos y productos agropecuarios de Estados Unidos con respecto a las importaciones de productos de otros países. Colombia ha hecho desde el año 1993 al 2011 transacciones de este tipo de productos en un rango entre 100 y 203 países, o en otros términos, hemos traído productos agropecuarios de máximo 203 países. Y podemos observar hoy cuáles son los bloques o países dominantes en estas importaciones. Encontramos que Estados Unidos, que en 1999 proveía el 54% de las importaciones del sector a Colombia, ya hacia 2011 tan solo provee el 22%, en tanto que Mercosur, que proveía en el 99 el 11% de las importaciones agropecuarias, ya en el 2010 provee el 41.3% de las importaciones. Entonces ha habido un recambio en la estructura de países con los cuales comercia Colombia y tiene un impacto muy fuerte en las importaciones derivadas probablemente de la cercanía con estos países. No sabemos cuál vaya a ser el cambio en la tendencia en la medida en que se desarrolle el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, es decir, si logrará Estados Unidos volver a tomar una mayor participación con respecto a Mercosur o la CAN con respecto a esto. Pero, ¿qué quiere decir esto? En términos concretos, nos está diciendo, en estos momentos la mayor parte de las importaciones de productos agropecuarios no vienen de Estados Unidos, aunque hay una tendencia a su aumento. En estos momentos las mayores importaciones de productos agropecuarios vienen de Mercosur, de la Comunidad Andina de Naciones y de Canadá, pero lo que nos muestra este hecho es que el mercado colombiano, dado los acuerdos comerciales que ha hecho tanto con Mercosur, Canadá, los Estados Unidos, tiende cada vez a una mayor liberación del comercio en el sector agropecuario, lo que constituye sin duda un mayor riesgo para las economías campesinas y para el sector en general, en un contexto en el cual no hay una reacción de las políticas internas nacionales o de la agenda interna para dar respuesta a una consolidación de la producción nacional. Es de esperarse que esto profundice mucho más la entrada de productos del exterior, porque entre otras pues tiene unos impactos simbólicos muy fuertes, pero en particular quienes son más graves son los impactos prácticos en términos de sustitución de la producción nacional. Si le agregamos el contrabando de productos, la situación puede volverse realmente caótica para los productores nacionales si no hay unas políticas estatales tendientes a controlar estas dinámicas. Es un tema difícil de tratar, el de los impactos mineroenergéticos sobre el sector rural colombiano. Yo creo que habría que abordarlo al menos desde tres puntos de vista. El primero es que me parece que
los impactos se generan sustancialmente porque el Estado colombiano nunca ha tenido una política de manejo integral del territorio, de tal manera que los territorios colombianos siempre han sido lugares en disputa por actores legales e ilegales o alianzas o acuerdos entre cada uno de ellos. Y esto hay que mirarlo en términos de esa dinámica porque, para ponerlo en términos más claros, la Ley de Ordenamiento Territorial no genera una política de manejo estatal de los territorios. Por el contrario, lo que hace es abrirlos a las competencias privadas y a las alianzas que pueden establecer los grupos privados con grupos institucionales. Entonces este es un primer problema. El segundo es que el discurso sobre lo rural y la práctica sobre lo rural se ha modificado sustancialmente en los últimos 15, 20 años. Una política sectorial que estaba centrada en el manejo de unidades como la parcela, la finca, y que se concentraba básicamente en una política de orden agrario tendiente a fortalecer las islas de la agricultura comercial, integrar parcialmente ciertos sectores del campesinado y desvalorizar otros, y no hacer nada en específico por controlar la expansión de la frontera pecuaria y de las tierras dedicadas a pastos. Hoy se enfoca básicamente desde el manejo de los territorios y la explotación de todos estos y de todos los recursos disponibles en ellos. Es decir, el discurso y la práctica sobre lo rural ha sufrido una apertura impresionante, donde ya en consecuencia la agricultura y las actividades pecuarias no son el eje ni el centro de la atención de la política, lo que no quiere decir que se descuide, y segundo, donde la parcela y la finca dejan de ser las unidades básicas a las cuales atiende la política. En consecuencia de ello se deriva que para atender los nuevos productos que se explotan en el mundo rural, pues se promueve otro tipo de actor y es lo que ha dado preponderancia a los empresarios y se genera un cambio institucional precisamente para favorecer a este actor. Eso lo vemos en el cambio de la Caja Agraria al Banco Agrario, la mayor concentración de funciones en el INCODER que hizo desaparecer otros institutos, la eliminación de programas como el DRI, como Pronata, que favorecían en algo las economías campesinas que el régimen productivo y económico había buscado integrar para la producción básicamente de alimentos. Y el tercer hecho es que ante esos contextos, las dinámicas de la acumulación del capital que tienden hoy en día básicamente a buscar afanosamente en cualquier lugar del mundo productos claves para los cambios tecnológicos que se han venido produciendo y que busca localizar tierras para producir bienes, mercancías que sean necesarios para alimentar masas de población que se han vuelto importantes para la acumulación del capital en otros lugares del mundo, en cuanto que están vinculadas a estas nuevas dinámicas tecnológicas y productivas como son China y la India, pues también han promovido una corriente muy fuerte de generación de agronegocios y en nuestro caso le ha dado mayor prioridad a mercancías o commodities como los agrocombustibles, el azúcar y el caucho, deteriorando mucho más la posibilidad de los productos alimenticios que en términos de esa división internacional del trabajo se buscan ubicar en otros países. Entonces, en ese contexto es que de relajamiento del control de los territorios colombianos y de un cambio en lo rural que no busca ahora proteger las actividades agrícolas y pecuarias, sino que abrir la explotación de los territorios, es que las dinámicas mineras entran fuertemente a tratar de concentrarse en los territorios colombianos en los cuales hay una disposición de recursos de este orden para explotarlos. Los inventarios que se han venido haciendo, en particular con los estudios recientes de la Contraloría General de la República, pues muestran unos hechos dramáticos, como que hay efectivamente una expansión de las licencias solicitadas, con una cobertura muy grande en territorios en caso de llegar a otorgarse, que no hay una capacidad institucional, ni tanto para otorgar las licencias, ni para vigilar las licencias que son otorgadas, y que las regalías que pagan las empresas son terriblemente ridículas, que tienden incluso a cero, a negativas, si se comparan versus las exenciones que son hechas a las empresas. En este contexto, pues la mayor amenaza de la minería es que tiende a desplazar
de sus territorios a las economías campesinas, amenaza fuertemente los territorios afros y los resguardos indígenas y busca reconfigurar los territorios para hacer su explotación. Pero hasta el momento, si uno compara, digamos, el área cultivada versus la expansión de territorios en minería, uno no encontraría un efecto neto inmediato por cuanto que el área cultivada se mantiene, alrededor de 5 millones de hectáreas en explotación anualmente. Por supuesto, esta área es muy dinámica en su interior y ha significado traslados y movimientos de economías campesinas en territorios que están siendo presionados para la explotación minera, pero a mediano plazo sí creo que va a haber un impacto muy severo sobre en particular la estabilidad de las economías campesinas y seguramente un recambio de muchos territorios sembrados en pastos por explotaciones mineras, puesto que allí están buena parte de los recursos disponibles en este campo de la producción. Digamos, el ascenso de las luchas agrarias en este último tiempo pues es evidente, ¿no? A pesar del presidente Santos que tiende a no reconocerlas, aunque al final tiene que hacerlo. Pero yo la veo como en términos de la conformación de un ciclo de las luchas agrarias, campesinas, indígenas, populares, que se han dado en los últimos 80 años en el país. Y me parece que es importante no perder esta perspectiva histórica de las luchas agrarias porque le dan sentido y explican mucho de la razón de las que se están presentando hoy en día. ¿A qué quiero referirme en concreto? A que desde los inicios de la reciente introducción de la agricultura moderna o capitalista, como se le llama, que efectivamente se dio en los años 30 del siglo pasado, las luchas agrarias han tenido unos ciclos que uno los podría casi que identificar de cada 10 años, que tienen explosiones muy fuertes cada 30, durante las cuales las organizaciones de colonos y campesinos han buscado poner sobre la mesa y de frente al Estado sus demandas y sus reivindicaciones. Entonces uno encuentra los pliegos y peticiones de las organizaciones de colonos y campesinos de los años 30, que precisamente en una disputa muy fuerte con terratenientes y comerciantes de la época, plasmaron unas demandas muy concretas que en estas disputas dieron lugar a la Ley 200 de 1936, que si bien no es una ley de reforma agraria que haya dado respuesta a las demandas de los campesinos, por el contrario alinderó el favor del Estado en torno a los medianos y grandes propietarios. Todos conocemos lo que fueron las disputas de los años 30, 40 y 50. En los años 60 pues están otra vez la conformación de las grandes coaliciones campesinas e indígenas. Entonces tenemos este ciclo largo de 30 años, pero que en términos concretos de las organizaciones campesinas cuaja con la promulgación del mandato campesino a finales de los 60, en el cual en 18 puntos las organizaciones campesinas demandaron nuevamente su derecho a ser partícipes de las actividades productivas y del desarrollo, con peticiones concretas con respecto al acceso a la tierra, al crédito, a la asistencia técnica, a maquinaria, a semillas y a los derechos ciudadanos en cuanto que el Estado les reconociese como protagonistas de la dinámica social y productiva del país. Los años siguientes fueron años de luchas muy duras que tienen ciclos de alza y baja con respecto a la consolidación de los movimientos como la NUC, el fraccionamiento de la NUC, la recomposición de la NUC a finales de los años 80, la disputa con la presión tan fuerte de los paramilitares, la introducción del modelo neoliberal en los años 90 que lleva otra vez a comienzos de este siglo, en el año 2003, a la presentación del mandato campesino, del mandato agrario, perdón, en el cual en 14 puntos las organizaciones campesinas vuelven y reeditan muchas de las demandas de 30 y 60 años atrás, relacionadas con su incorporación a las dinámicas productivas,
la demanda por asistencia técnica, por crédito, por maquinaria, por vías terciarias, y ya aquí introducen temas críticos como son los de la defensa de la vida y los del medio ambiente y las garantías para hacer el ejercicio de la movilización social. Entonces tenemos, después de 30 años, después un gran ciclo en el cual se presentan en su interior pequeños ciclos que van explicando la dinámica de la movilización campesina. Hoy en día estamos asistiendo, yo diría, a uno de esos ciclos internos de la gran tendencia de la movilización campesina, que obviamente surge en respuesta a que lo presentado en el año 2003, en 1968, en los años 30, no ha encontrado un eco en el Estado. Es decir, un Estado que no se ha responsabilizado de tener una política consistente y clara sobre el campesinado. Entonces, ese es un primer elemento que me parece importante tener en cuenta porque tiene un fundamento histórico. Porque muchas veces hoy en día uno encuentra en las explicaciones de periódico que es que son unos loquitos que salieron de la nada y están peleando simplemente por el precio de los agroquímicos, y la demanda por paquetes tecnológicos es una demanda continua y permanente en la historia del movimiento campesino. Entonces ese es un primer elemento. Un segundo elemento que me parece importante es qué es lo que significan esas luchas campesinas en el contexto de la dinámica de los movimientos sociales en general hoy en día, y que está íntimamente asociado a ese cambio lento que se ha venido dando, pero que se ha hecho mucho más agresivo en los últimos años, con las dinámicas de acumulación del capital, que de una manera mucho más agresiva y más fuerte se meten en los territorios campesinos, indígenas y afros. Y en ese sentido entran a vulnerar de una manera mucho más agresiva la perspectiva de la estabilidad de las poblaciones en sus lugares de origen, de trabajo y donde han construido sus relaciones sociales. Maristela Esbampa, la analista de los movimientos sociales latinoamericanos, dice que se está viviendo esta fase primero con una perspectiva ambiental, pero que ella dice nos ha llevado en estos momentos a consolidar en la alianza que se establece entre indígenas, afros y campesinos, que son quienes están más vulnerados por la presencia precisamente y la amenaza y la perspectiva de lo que pueden ser las implicaciones de la economía extractiva y de los tratados de libre comercio, que encuentran unos elementos comunes para construir un proyecto de autonomía, caso en el cual ella dice el ascenso de las luchas sociales en nuestros países se va conformando en torno a una idea de coautonomía en la cual tratan de expresar el despojo que sienten, que se les está haciendo de sus recursos, y en consecuencia la construcción de su proyecto en términos de la generación de procesos autonómicos territoriales para garantizar supervivencia en los territorios y ser parte de las dinámicas de la producción, económicas, culturales, de construcción de democracia y de paz en este país.